Imagina que estás sentado en silencio, en medio de la noche. Afuera, el mundo duerme, pero dentro de ti hay un torbellino de pensamientos, de miedos, de preguntas sin respuesta. Has buscado consejos en libros modernos, has escuchado voces que prometen soluciones rápidas, pero nada calma esa inquietud que llevas en el pecho. Ahora, escucha con atención. Hace casi 2000 años, un hombre sin riquezas, sin poder, sin libertad, descubrió las respuestas que todavía hoy buscamos. Ese hombre fue Epicteto. Nació esclavo, conoció el hambre, el desprecio, la violencia. Su cuerpo fue encadenado, su pierna quebrada por la crueldad de un amo. Y sin embargo, de esas cenizas se levantó una sabiduría tan fuerte que ni el tiempo ni los emperadores pudieron destruir. Epicteto no ofrecía discursos para impresionar. No hablaba de teorías lejanas. Hablaba de la vida misma, del dolor, de la injusticia, de la muerte, de la esperanza. Y lo hacía con la claridad de quien ha sufrido en carne propia y aún así ha encontrado la paz. Hoy quiero llevarte a través de 12 frases suyas, frases que tienen más poder que largas horas en un consultorio, frases que golpean como martillo y a la vez curan como bálsamo. Porque en cada palabra de Epicteto no solo hay filosofía, hay supervivencia, hay dignidad, hay libertad. Quédate conmigo hasta el final, porque cada frase es un espejo en el que podrás mirarte. Y te invito, cuando algo resuene contigo, a compartirlo en los comentarios. No como un gesto vacío, sino como parte de este diálogo que une nuestras vidas con la de aquel esclavo convertido en maestro eterno. Respira, abre tu mente y prepárate. Lo que vas a escuchar no son simples frases, son armas para el alma, llaves que pueden liberarte, consejos que no caducan. Porque aunque el mundo haya cambiado, el corazón humano sigue enfrentando las mismas batallas. Comencemos este viaje. Frase 1 de Epicteto. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Escucha bien estas palabras, porque encierran una de las llaves más grandes para entender la vida. Epicteto no era un filósofo de libros decorados ni de discursos para impresionar. Él nació esclavo, sin libertad, sin riquezas, sin derechos. Conoció la humillación, conoció la pobreza, conoció el desprecio de los hombres poderosos. Y sin embargo, desde ese lugar de miseria, se atrevió a decir: no es lo que me pasa lo que me destruye, es lo que yo me digo sobre lo que me pasa. Mira al hombre común, pierde dinero y dice que la vida lo odia. Sufre una traición y piensa que todo es injusticia. Se enferma y se convence de que ya no vale nada. ¿Qué es lo que realmente lo destruye? ¿El hecho en sí o la voz interior que convierte un golpe en condena eterna? Piensa en una ofensa. Alguien te insulta, te señala, te menosprecia. ¿Dónde está el dolor? El insulto es aire, son vibraciones en el viento. El dolor nace en ti, cuando decides aceptar esas palabras como un veneno. Otro hombre, en tu lugar, podría escuchar lo mismo y sonreír, porque entiende que las palabras de los necios no tienen poder sobre su alma. ¿Ves la diferencia? No es el hecho, es la interpretación. Así vivió Epicteto. Su amo podía azotarlo, podía privarlo de alimento, podía incluso romperle el cuerpo, y lo hizo, pero jamás logró encadenar su mente. Porque Epicteto comprendió que el último bastión de la libertad está en la manera en que interpretamos los golpes del destino. Este principio separa al sabio del ignorante. El ignorante se entrega a los hechos, como si fueran dueños absolutos de su destino. El sabio, en cambio, se mantiene firme y dice: puedo perder mi casa, pero no perderé mi calma. Puedo perder un amigo, pero no perderé mi dignidad. Puedo perder la salud, pero no perderé mi espíritu. Recuerda esto: los hechos son como la lluvia. Caen sobre todos, buenos y malos, justos e injustos. Pero hay quienes maldicen porque se mojan y hay quienes bendicen porque riega la tierra. La lluvia es la misma, pero la mirada cambia. Así ocurre con todo en la vida. La pérdida, la muerte, la traición, el fracaso. No son los hechos los que hieren, es tu juicio sobre ellos. Epicteto nos habla desde su propia experiencia. Imagínalo en su humilde casa de Nicópolis, rodeado de discípulos que lo escuchaban con atención. Él no hablaba de teorías vacías. Hablaba como quien había probado el dolor en carne propia y había descubierto la verdad. El hombre no tiene poder sobre el destino, pero siempre tiene poder sobre lo que piensa del destino. Y aquí está el consejo: vigila tus pensamientos, porque allí se decide tu paz o tu tormento. No eres dueño de todo lo que te ocurre, pero eres dueño de la voz que se levanta dentro de ti para interpretarlo. Y esa voz puede hundirte o puede elevarte. Por eso Epicteto dijo estas palabras que atraviesan siglos: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Un hombre puede estar en cadenas y ser libre, y otro puede estar en palacios y ser esclavo. La diferencia no está en el lugar, sino en la mente.
Frase 2 de Epicteto. La libertad es el único bien digno de ser buscado por el hombre, y ella se alcanza dominando las propias pasiones. Mira al mundo, todos hablan de libertad. El pobre cree que la alcanzará con dinero, el rico cree que la encontrará con más poder, el joven piensa que está en romper las reglas, el viejo piensa que está en no depender de nadie. Todos corren tras una ilusión. Pero Epicteto, esclavo en cuerpo pero libre en espíritu, nos revela otra verdad. La libertad no está en lo externo, la libertad es un estado interior. Y la única forma de alcanzarla es dominando las pasiones que gobiernan a la mayoría de los hombres. Pregúntate, ¿de qué sirve que nadie te dé órdenes si eres esclavo de tu ira? ¿De qué sirve caminar por calles abiertas si tus deseos te encadenan a lo que nunca puedes tener? ¿De qué sirve vivir en una república libre si tu mente es prisionera de la opinión ajena? Ese hombre que todos llaman libre, en realidad vive sometido a su miedo, a su codicia, a su orgullo, a su envidia. Epicteto conoció la verdadera esclavitud. No podía decidir su trabajo, ni sus movimientos, ni siquiera su dolor. Y sin embargo, descubrió algo que ningún amo podía arrebatarle, el gobierno de su propia alma. Allí estaba la libertad, allí estaba la riqueza que ni el emperador poseía. El hombre común cree que la libertad es hacer lo que se quiere, pero mira lo que ocurre. Quiere beber y termina esclavo del vino. Quiere dinero y termina esclavo de la avaricia. Quiere placer y termina esclavo de sus pasiones. Esa no es libertad, es una tiranía peor que las cadenas de hierro. La verdadera libertad no es hacer lo que deseas, sino no ser esclavo de lo que deseas. Un hombre que domina sus pasiones puede vivir en una choza y sentirse rey. Un hombre que no se domina a sí mismo puede vivir en un palacio y ser miserable. Recuerda esto. Las pasiones son como caballos salvajes. Si los dejas correr sin control, te arrastrarán hacia el abismo. Pero si aprendes a tomar las riendas, si aprendes a guiarlos, entonces ellos se convertirán en tu fuerza. La ira puede volverse energía controlada, el deseo puede transformarse en disciplina, el miedo puede convertirse en prudencia. Todo depende de quién manda, tú o tus pasiones. Epicteto nos enseña que el sabio no teme a perder lo externo, porque sabe que lo único valioso es lo que nadie puede robarle, la soberanía sobre sí mismo. Así fue como, aunque nacido esclavo, alcanzó una libertad que muchos hombres libres jamás conocerán. La libertad que vale la pena no está en el oro, no está en el aplauso, no está en el poder político. La libertad está en el alma que se domina a sí misma. Por eso Epicteto dijo, la libertad es el único bien digno de ser buscado. Porque cuando dominas tus pasiones, nada ni nadie puede gobernarte. Frase 3 de Epicteto. No busques que las cosas ocurran como tú deseas, desea que ocurran tal como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. El hombre común pasa la vida luchando contra lo inevitable. Se levanta cada día con la idea de que el mundo debe obedecer sus planes, de que la realidad tiene que ajustarse a sus expectativas. Y cuando esto no ocurre, como casi nunca ocurre, cae en la frustración, en la rabia, en la tristeza. Pero escucha las palabras de Epicteto. No busques que las cosas ocurran como tú deseas. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que la vida no fue hecha para cumplir tus caprichos. Significa que el universo no se inclina ante tus exigencias. La lluvia no deja de caer porque quieras sol, la muerte no se detiene porque la rechaces, la traición no se borra porque la odies. La vida sucede como debe suceder. Imagina a Epicteto en su condición de esclavo. ¿Acaso deseó ese destino? No. ¿Acaso pidió nacer en cadenas? No. Pero comprendió que rebelarse contra lo que no podía cambiar solo era añadir sufrimiento al sufrimiento. El sabio entiende que la serenidad no está en controlar lo externo, sino en gobernar lo interno. El hombre común dice, seré feliz cuando el mundo me obedezca. Y pasa toda su vida esperando lo imposible. El sabio, en cambio, dice, seré feliz cuando aprenda a querer lo que la vida me trae. Esa es la diferencia. Esa es la grandeza. Mira a tu alrededor. La mayoría se amarga por pequeñeces. Un plan que se arruinó, un retraso, un resultado que no salió como esperaban. Se hunden en quejas, maldicen al destino, se consumen en la impaciencia. Y sin embargo, nada de eso cambia los hechos. Solo los hace más miserables. Epicteto nos invita a otra actitud. Aceptar lo que ocurre. No como esclavos resignados, sino como hombres fuertes que saben que cada evento trae consigo una enseñanza. ¿Perdiste un trabajo? Quizás era el momento de buscar otro camino. ¿Se fue una persona de tu vida? Quizás la vida te muestra que no era quien debía acompañarte. ¿Enfermó tu cuerpo? Quizás es la ocasión de cultivar tu espíritu. La aceptación no es pasividad, es sabiduría.
Es entender que lo que ya ocurrió no puede deshacerse, pero sí puede ser vivido con calma o con tormento. Y solo tú decides cuál de las dos actitudes tomar. Por eso Epicteto, con la serenidad de quien conoció la dureza de la existencia, nos dice: no busques que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran tal como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. El secreto no es que el mundo cambie por ti, sino que tú cambies tu mirada hacia el mundo. Allí está la paz que nadie puede arrebatarte. Frase 4 de Epicteto. El hombre sabio no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que posee. Mira al hombre común, vive con hambre constante. No importa cuánto consiga, siempre le falta algo. Si tiene una casa, quiere una más grande. Si tiene pan, quiere banquetes. Si tiene amigos, quiere admiradores. Si tiene dinero, quiere poder. Y en esa persecución interminable, nunca descansa, nunca agradece, nunca es feliz. Epicteto, que no tuvo riquezas, que no conoció lujos, que vivió en una choza humilde, nos enseña lo contrario. La abundancia no está en lo que acumulas, sino en lo que sabes valorar. ¿Qué es la pobreza real? No es la falta de oro, no es la falta de vestidos finos, no es la falta de manjares. La pobreza más cruel es la del alma que nunca está satisfecha, que nunca agradece, que siempre mira lo que le falta y nunca lo que tiene. Por eso hay ricos que viven como miserables y pobres que caminan con dignidad de reyes. Imagina a dos hombres comiendo el mismo pan sencillo. El primero lo mira con desprecio. ¿Esto es todo? Merecía más, merecía mejor. Y su corazón se amarga. El segundo lo toma con gratitud. Hoy tengo alimento, hoy la vida me sostiene. Y su corazón se llena de paz. La diferencia no está en el pan, está en la mirada. Así fue la vida de Epicteto. Nunca tuvo propiedades, nunca tuvo tesoros, pero poseía algo más grande, la libertad interior de alegrarse con lo poco. En su pobreza había más riqueza que en los palacios de Roma. Porque mientras los poderosos temblaban al perder lo que tenían, él ya vivía libre de ese temor. El sabio no se aflige por lo que le falta. Sabe que la vida nunca concede todo, y que pedirlo es un capricho inútil. Pero también sabe que cada día trae dones, el aire que respiras, el sol que ilumina, el agua que calma la sed, la compañía de un amigo, la calma de un instante de silencio. Quien aprende a ver esas cosas, quien sabe agradecer lo simple, nunca será pobre. Mira la paradoja. Los hombres persiguen la riqueza porque creen que les dará paz, pero en realidad es la gratitud la que da la paz, y la gratitud no cuesta nada. Epicteto lo entendía. El verdadero lujo es poder vivir con poco y aún así sentirse pleno. Por eso nos dejó estas palabras que son más grandes que cualquier tesoro. El hombre sabio no se aflige por lo que no tiene, sino que se alegra por lo que posee. El consejo es claro. Si quieres riqueza, no busques fuera. Mira lo que ya tienes, celébralo, agradece. Porque el que aprende a gozar de lo poco, ese ya posee lo infinito. Frase 5 de Epicteto. No pretendas que los acontecimientos sucedan como quieres, acepta los acontecimientos tal como se producen y serás feliz. Esta frase parece repetirse con otras de Epicteto, pero en realidad va más lejos. Aquí no habla solo de serenidad, sino de la raíz misma de la felicidad. Mira la vida, todos se quejan, todos maldicen lo que les ocurre. Unos porque la fortuna les quitó lo que amaban, otros porque el destino no cumplió lo que esperaban. ¿Y qué ganan con su queja? Nada, solo multiplican su dolor. La desgracia golpea a todos, pero al necio lo destruye doblemente, por el golpe en sí y por la rebelión inútil que levanta contra lo inevitable. Epicteto lo sabía. No eligió ser esclavo, no eligió sufrir la brutalidad de un amo que un día le quebró la pierna. Podría haber gritado, podría haber maldecido, podría haberse hundido en odio. Pero en ese instante, cuando la pierna se partía, él dijo serenamente: «Te lo advertí, si sigues torciendo, se romperá». Ahí está la diferencia entre el sabio y el ignorante. El ignorante pide que el mundo obedezca. El sabio acepta que el mundo es como es, y encuentra la dignidad de no ser esclavo de su propia rabia. Piensa en la vida de los hombres. Pierden un trabajo y se hunden en desesperación, como si la existencia misma se acabara. Una relación termina, y creen que la muerte ha llegado disfrazada de abandono. Una enfermedad aparece, y su alma se convierte en lamento continuo. ¿De qué sirve esa actitud? ¿Acaso el trabajo vuelve por llorarlo? ¿Acaso el amor regresa por suplicarlo? ¿Acaso la salud retorna por maldecir al destino? No. El dolor queda, y a ese dolor se añade otro: el tormento de no aceptar. El sabio, en cambio, hace lo que Epicteto enseña. Recibe lo que viene, no como un esclavo rendido, sino como un hombre fuerte que sabe que su voluntad no gobierna el universo. Si algo llega, es porque debía llegar. Si algo parte, es porque debía partir.
Y entre aceptar y rechazar, elige aceptar, porque sabe que allí se esconde la verdadera paz. Acepta no significa amar la desgracia, sino no dejar que ella gobierne tu alma. Significa entender que la vida se mueve en caminos que no siempre comprendemos, y que muchas veces lo que hoy parece una maldición, mañana se revela como una bendición. ¿Cuántas veces lo que creíste una pérdida fue en realidad una puerta hacia algo mayor? El sabio no pide que el destino lo obedezca. Pide, más bien, que su espíritu sea fuerte para caminar junto al destino sin quebrarse. Porque la felicidad no está en moldear el mundo, está en moldear el corazón para vivir en paz con lo que ocurre. Por eso Epicteto nos deja esta joya eterna. No pretendas que los acontecimientos sucedan como quieres, acepta los acontecimientos tal como se producen y serás feliz. El secreto es claro, la felicidad no se alcanza cambiando el orden del mundo, sino cambiando la disposición del alma. Frase 6 de Epicteto. El hombre no se preocupa tanto por los problemas reales como por los que imagina. Mira con atención la vida de los hombres. Casi todos se consumen más por fantasmas que por realidades. No es la herida lo que los destruye, sino la anticipación de la herida. No es la desgracia lo que los devora, sino la sombra de la desgracia que ellos mismos dibujan en su mente. Epicteto conoció el dolor real. Fue esclavo, vivió con hambre, sufrió golpes, y aún así pudo decir estas palabras. Él no hablaba de miedos inventados desde un sillón cómodo, hablaba desde la dureza misma de la existencia. Y su sabiduría fue esta. El peso más insoportable no son las cadenas del cuerpo, sino las cadenas invisibles del pensamiento que teme lo que aún no ha sucedido. Mira al hombre común, se acuesta por la noche y su mente lo tortura con imágenes de lo que podría pasar. Piensa en perder su trabajo, en enfermarse, en ser abandonado, en fracasar mañana. Y sufre como si ya estuviera viviendo esas desgracias. Al día siguiente, descubre que nada de eso ocurrió, pero la ansiedad ya le robó el sueño, la tristeza ya le agotó el corazón. ¿No es acaso un castigo inútil sufrir por lo que aún no existe? El sabio hace lo contrario. El sabio no se adelanta al dolor, afronta lo que es real cuando llega, y no lo multiplica con conjeturas inútiles. Por eso, aunque viva las mismas pruebas que todos, las vive con menos sufrimiento. El hombre común se hiere 1000 veces antes de recibir el golpe. El sabio se hiere una sola vez, cuando el golpe realmente cae. Así fue Epicteto. Podría haber pasado su vida imaginando horrores, el látigo, la tortura, la humillación, la muerte. Pero eligió no temer lo que aún no había llegado. Elegía vivir el presente con calma, porque entendía que anticipar el dolor es multiplicarlo en vano. ¿Cuántas veces en tu vida sufriste por escenarios que nunca se cumplieron? ¿Cuántas lágrimas derramaste por miedos que no se materializaron? Ese es el veneno de la imaginación sin control. Y Epicteto nos advierte que, si no aprendemos a dominarla, ella misma nos hará esclavos. El consejo del maestro es claro: enfrenta lo real, no lo inventado. Si el dolor llega, afróntalo con dignidad. Si aún no ha llegado, no lo vivas en tu mente como si fuera cierto. Porque al hacerlo, duplicas tu desgracia y pierdes la calma que podrías haber disfrutado hoy. Por eso su enseñanza resuena a través de los siglos. El hombre no se preocupa tanto por los problemas reales como por los que imagina. Y en esa frase está la medicina contra la ansiedad, contra el miedo, contra la angustia que consume a tantos. El sabio vive el presente, porque sabe que ni el pasado ni el futuro están bajo su mando. Y en ese presente encuentra la paz que los demás nunca alcanzan. Frase 7 de Epicteto. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tenemos de ellas. Aquí Epicteto toca una verdad que desarma toda excusa humana. El hombre común siempre culpa a lo externo por su desgracia. Dice que la culpa es de la pobreza, de la enfermedad, de la traición, de la muerte. Pero Epicteto, que conoció todas esas realidades en carne propia, nos dice con firmeza: no es la cosa lo que te destruye, es lo que piensas de la cosa. Mira un mismo hecho: la lluvia. Para un campesino que suplica agua para su campo, la lluvia es bendición. Para un viajero que planeaba un camino largo, la lluvia es molestia. Para un niño, la lluvia puede ser juego. ¿Dónde está la verdad de la lluvia? No está en ella, está en la interpretación de cada uno. Así ocurre con todo en la vida. La muerte de un ser querido puede verse como tragedia eterna, pero también como recordatorio de que el tiempo es frágil y debe ser amado. La pobreza puede vivirse como condena, pero también como oportunidad de cultivar la fortaleza y la simplicidad. La enfermedad puede ser vista como castigo o como ocasión para despertar el espíritu. Epicteto, nacido esclavo, no culpaba a su condición. Otro hombre habría dicho: mi vida no vale nada porque soy esclavo, porque soy pobre, porque estoy marcado por la desgracia. Él no. Él transformó su opinión sobre los hechos y en lugar de ver cadenas, vio la oportunidad de forjar un espíritu libre.
Eso es lo que hace al sabio invencible, su poder de dar un significado diferente a lo que ocurre. Los hombres comunes se quejan de su destino, se hunden en rabia porque las cosas no son como quieren. Pero esa rabia nace de un juicio interno, no del hecho en sí. ¿Cuántos viven esclavos no de la realidad, sino de su manera de mirarla? Recuerda esto, ningún hecho trae en sí mismo la etiqueta de bueno o malo. Esa etiqueta la pone tu mente. Y si tu mente puede convertir un hecho en desgracia, también puede convertirlo en enseñanza. Ese es el poder que Epicteto quiere que despiertes. Él decía a sus discípulos: cuando alguien te insulte, no pienses en el insulto, piensa en ti mismo. ¿Por qué esas palabras tienen poder sobre ti? ¿Por qué las dejas entrar? Así es como el sabio se distancia del juicio inmediato y recupera su calma. El consejo es duro pero liberador. Si quieres paz, deja de pedirle al mundo que cambie y empieza a cambiar tu mirada hacia el mundo. Porque lo que te hiere no es lo que ocurre, sino el cristal con el que lo miras. Por eso sus palabras atraviesan siglos como un fuego purificador. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino la opinión que tenemos de ellas. Y quien graba esta verdad en su corazón, empieza a caminar por la vida con un escudo invisible. Nada externo lo hiere, porque sabe que la llave de su sufrimiento o de su paz siempre estuvo en su propia mente. Frase 8 de Epicteto. Si deseas ser invencible, no te involucres en nada que dependa de otros. El hombre común busca su fuerza donde no la hay, en la opinión de los demás, en el aplauso, en la riqueza, en los favores del destino. Cree que será invencible cuando los demás lo respeten, cuando los negocios prosperen, cuando el mundo se incline ante sus deseos. Pero esa no es invencibilidad, es pura fragilidad, porque todo lo que depende de otros puede cambiar en un segundo. Mira a los poderosos de Roma en la época de Epicteto. Senadores vestidos de púrpura, generales victoriosos, hombres que gobernaban sobre miles de vidas. Bastaba un decreto del emperador, un giro de la fortuna, y lo perdían todo: riquezas, honores, familia. ¿Eran invencibles esos hombres? No, eran esclavos de lo externo. Epicteto, en cambio, esclavo de nacimiento, sin oro, sin título, sin ejército, alcanzó una fortaleza que ni los más grandes conquistadores tuvieron. La fortaleza de quien no espera nada de lo que depende de otros, y por eso no puede ser herido por ello. ¿Qué significa esta frase? Que todo lo que está fuera de tu control pertenece a otro terreno. Si colocas allí tu felicidad, tu valor, tu calma, ya has perdido. ¿Quieres ser invencible? Entonces apóyate solo en lo que es tuyo, tu mente, tu carácter, tu virtud. Todo lo demás es prestado. El hombre común se alegra cuando lo alaban y se derrumba cuando lo critican. Vive como marioneta, tirado por hilos invisibles. El sabio, en cambio, entiende que ni la alabanza lo engrandece ni la burla lo empequeñece. Permanece en calma, porque su valor no depende de la voz de otros. Piensa también en el amor. ¿Cuántos se creen dueños de la felicidad mientras la reciben de otro ser humano? Pero basta una traición, un abandono, una ausencia, para que todo su mundo se derrumbe. ¿Por qué? Porque habían colocado el centro de su vida en lo que nunca les perteneció. El sabio, en cambio, ama sin esclavizar, da sin exigir, y cuando el otro se va, se queda en pie, porque nunca puso su paz en lo que no era suyo. Así fue Epicteto. No dependía de riquezas, no dependía de honores, no dependía de la voluntad de su amo. Podían azotar su cuerpo, pero no podían obligarlo a odiar. Podían romperle la pierna, pero no podían romperle el espíritu. ¿No es eso la verdadera invencibilidad? Por eso su enseñanza es tan clara como dura. Si deseas ser invencible, no te involucres en nada que dependa de otros. Que tu valor no dependa de un aplauso, que tu paz no dependa del clima, que tu alegría no dependa de un salario, que tu fortaleza no dependa de un rostro amado. Todo eso puede cambiar, todo eso puede irse. Lo único que siempre te queda es tu virtud, tu carácter, tu manera de responder ante la vida. Ese es el secreto de la invulnerabilidad estoica, construir tu fortaleza allí donde nada ni nadie puede entrar, en el dominio de tu propio espíritu. Frase 9 de Epicteto. No busques que los demás te aprueben, búscate a ti mismo y hallarás libertad. Mira a la multitud. Cada hombre vive como actor en un escenario, esperando los aplausos de un público invisible. Se visten no para ellos, sino para los ojos ajenos. Hablan no con verdad, sino con cálculo de lo que otros dirán. Viven no según su conciencia, sino según la moda de la multitud. ¿Y qué ganan? Una libertad falsa, una vida prestada, un alma encadenada. Epicteto, que no conoció la gloria de los teatros ni el honor de los senados, entendió esta verdad con una claridad que aún hoy golpea como un martillo. Quien vive para la aprobación de los demás nunca es libre. Porque si tu valor depende de otro, ese otro se convierte en tu amo.
Si un elogio te eleva y una crítica te destruye, entonces tu vida no te pertenece. Eres marioneta de las lenguas ajenas. Mira a los poderosos de su tiempo. Había hombres que dominaban provincias enteras, que comandaban ejércitos, pero temblaban ante la opinión del pueblo o del emperador. ¿Eran libres? No. Eran esclavos de la mirada externa. Epicteto, pobre y lisiado, podía hablar con calma porque nada de lo que dijeran de él lo movía de su centro. ¿Por qué? Porque ya se había encontrado a sí mismo. Y aquel que se encuentra ya no necesita buscar aprobación fuera. ¿Cuántas veces tú mismo has callado una verdad por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces aceptaste algo que no querías por temor a decepcionar? ¿Cuántas veces buscaste elogios para sentirte vivo? Cada una de esas veces entregaste un trozo de tu libertad. El sabio, en cambio, actúa en armonía con su conciencia, aunque el mundo lo critique. No mendiga aplausos, porque su paz nace de dentro, no de afuera. Epicteto aconsejaba a sus discípulos: no te preguntes qué dirán, pregúntate qué eres. Porque el juicio de los hombres es voluble como el viento. Hoy aplauden, mañana insultan, pasado mañana olvidan. ¿Vas a basar tu vida en un soplo de aire? La libertad verdadera no es hacer lo que quieres frente a otros, sino no necesitar que otros te den permiso para ser quien eres. Quien se aprueba a sí mismo, quien se basta con su propia conciencia, ese camina como un hombre completo. Y cuando los demás lo critican, sonríe. Porque sabe que los juicios externos son ruido y que el silencio interior de la certeza vale más que 1000 voces externas. Por eso Epicteto nos dejó esta enseñanza inmortal. No busques que los demás te aprueben, búscate a ti mismo y hallarás libertad. El hombre que se ha encontrado, el hombre que se aprueba, ese ya no necesita cadenas ni coronas, porque ha conquistado la única soberanía que importa, la de su propia alma. Frase 10 de Epicteto. El hombre sabio se ejercita en soportar con paciencia lo que no depende de él. Mira a los hombres de hoy. Todos quieren que la vida les sea fácil, que el mundo les sonría, que las circunstancias se acomoden a sus deseos, pero apenas aparece la primera dificultad, se quiebran, se desesperan, se ahogan en quejas. No han aprendido la lección fundamental. La vida no obedece, la vida impone. Epicteto conoció esto desde niño. No eligió ser esclavo, no eligió ser pobre, no eligió que un amo brutal le rompiera la pierna. Pero eligió algo más grande: soportar con paciencia lo que no podía evitar. Esa fue su verdadera victoria, porque cualquiera puede sonreír cuando todo está en calma, pero solo el sabio sabe mantenerse firme cuando el mundo se derrumba alrededor. El hombre común se desespera en el tráfico, maldice cuando la lluvia cae, se indigna porque los demás no actúan como él quiere. Su vida es una batalla inútil contra lo inevitable. ¿De qué sirve esa actitud? La tormenta no se detiene porque grites, la muerte no se aleja porque llores, la traición no desaparece porque la odies. El sabio, en cambio, hace lo que Epicteto enseña: soporta con paciencia lo que no depende de él. No confundas esto con resignación, no es rendirse, es resistencia interior, es el arte de permanecer en pie aunque el viento golpee con furia. Mira un árbol viejo, cuando la tormenta lo azota, se dobla, se inclina, pero no se quiebra. Espera, resiste, y cuando el viento cesa, sigue allí, más fuerte que antes. Así debe ser el hombre sabio: paciente, firme, inquebrantable. La paciencia no es debilidad, es poder silencioso. El que sabe esperar, gobierna. El que se impacienta, se destruye a sí mismo. La impaciencia es el veneno de los débiles. Los consume desde dentro, los hace perder claridad, los esclaviza a la rabia. Epicteto lo sabía. Su cuerpo estaba encadenado, pero su espíritu era libre, porque había aprendido a resistir sin odio, a aceptar sin quebrarse, a soportar sin desesperar. Mira a tu alrededor, hombres y mujeres que se arruinan el alma por cosas pequeñas. Se enojan porque alguien los miró mal, porque un plan no salió, porque el destino les cambió el camino. ¿Qué es todo eso frente a la grandeza de la vida? Nada. Y sin embargo, los consume porque no saben soportar lo que no depende de ellos. Por eso Epicteto nos habla como un padre severo que quiere despertar a sus hijos. El hombre sabio se ejercita en soportar con paciencia lo que no depende de él. Se ejercita, porque esto no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento. Cada vez que aceptas un revés sin maldecir, cada vez que resistes sin rendirte, cada vez que permaneces en calma ante lo inevitable, te vuelves más fuerte, y esa fortaleza se convierte en tu escudo frente al destino. Así vivió Epicteto, y así enseña aún hoy. No huyas del dolor inevitable, no maldigas lo que no puedes cambiar. Soporta con paciencia, y en esa paciencia hallarás la dignidad de los hombres invencibles. Frase 11 de Epicteto. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades.
Mira al mundo de hoy, y en realidad, mira al mundo de siempre. Todos corren detrás de más y más. Más oro, más tierras, más ropas, más banquetes, más casas, más reconocimiento. Y cuanto más acumulan, más pobres se sienten. Porque la abundancia no calma su hambre, solo la aumenta. Epicteto, que no tuvo nada, que vivió en una choza con lo mínimo, nos dejó la lección que ni reyes ni emperadores supieron aprender. El rico no es el que posee mucho, sino el que necesita poco. Observa a un hombre que colecciona riquezas. Nunca descansa. Tiene miedo de perder lo que tiene ansiedad por lo que aún no consigue, tiene envidia de lo que poseen otros. Su vida es una cárcel adornada con oro, y aunque lo llaman rico, su alma vive en miseria. Ahora mira a aquel que vive con lo esencial. No teme perder, porque nada le sobra. No se envidia, porque nada le falta. Ese hombre, aunque coma pan duro y beba agua simple, duerme tranquilo. ¿Quién es más rico de los dos? Epicteto lo sabía. Había visto a poderosos temblar ante la posibilidad de perder privilegios, mientras él, que nada tenía, caminaba sereno. Porque la verdadera riqueza no está en los cofres, está en el corazón que no necesita demasiado para vivir. El hombre común cree que la felicidad está en poseer más, pero cada objeto nuevo trae una necesidad nueva. El sabio, en cambio, busca reducir sus necesidades, porque sabe que cuanto menos necesita, más dueño de sí mismo es. Piensa en un viajero cargado con demasiadas maletas. Avanza lento, se fatiga, depende de ayudantes. Piensa ahora en aquel que viaja ligero. Camina libre, sin miedo a perder, sin cadenas que lo aten. Así es también el viaje de la vida. La riqueza verdadera no se mide en monedas, se mide en paz. Y esa paz solo la tienen los que entienden que lo necesario es poco, y lo superfluo es una trampa que encadena el alma. Por eso Epicteto nos deja esta sentencia, clara como un rayo. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Aprende a desear menos, y descubrirás que ya lo tienes todo. Frase 12 de Epicteto: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta frase resume toda la enseñanza de Epicteto, como si condensara en una sola línea la esencia de su vida y de su filosofía. Mira al mundo. Todos hablan de libertad. El esclavo quiere ser liberado de su amo. El ciudadano quiere liberarse de los impuestos. El joven quiere liberarse de las reglas. El rico quiere liberarse de la escasez. Todos claman por libertades externas. Y sin embargo, casi ninguno se atreve a buscar la única libertad que realmente importa. La libertad interior, la de gobernarse a sí mismo. Epicteto sabía de qué hablaba. Nació esclavo, sin elegirlo. Vivió bajo órdenes, bajo cadenas, bajo castigos. Su cuerpo no le pertenecía, ni siquiera su movimiento era suyo. Pero en medio de esa condición, descubrió un poder inmenso. Podían decidir sobre su cuerpo, pero nunca sobre su alma. Ahí estaba la verdadera libertad, en ser dueño de su mente, de su juicio, de sus pasiones. El hombre común se engaña creyendo que es libre porque hace lo que quiere. Pero mira con cuidado, el que sigue ciegamente sus deseos, ¿no es esclavo de ellos? El que se deja arrastrar por la ira, ¿no es esclavo de su cólera? El que se hunde en la codicia, ¿no es esclavo de su avaricia? Ese hombre, aunque camine sin cadenas, es más prisionero que un esclavo en galeras, porque no manda sobre sí mismo, son sus pasiones las que lo gobiernan. El sabio, en cambio, aun en las condiciones más duras, es libre porque se manda a sí mismo. Epicteto, aunque fue esclavo, caminaba con más dignidad que muchos hombres libres, porque había aprendido la lección más grande. Nadie puede gobernar a un hombre que se gobierna a sí mismo. Piensa en un tirano poderoso. Puede ordenar ejecuciones, puede dominar territorios, puede acumular riquezas, pero si no domina sus propios deseos, es esclavo de ellos, y su poder externo no es más que un disfraz para ocultar su debilidad interior. Ahora piensa en un hombre pobre, desconocido, sin honores. Si domina su mente, si es dueño de sus pasiones, si nada externo lo sacude, ese hombre es más libre que cualquier emperador. La libertad verdadera no se compra, no se otorga, no se conquista en batallas. Se construye en silencio, en el dominio de uno mismo, en la disciplina diaria, en la capacidad de decir no a los excesos, de resistir al miedo, de no ser esclavo de la opinión ajena. Por eso Epicteto nos deja estas palabras inmortales. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Recuerda, puedes perderlo todo, pero mientras sigas siendo dueño de ti, sigues siendo libre, y esa es la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Has escuchado las palabras de Epicteto. No eran palabras nacidas en la comodidad, no eran teorías vacías, eran palabras forjadas en el fuego de la adversidad, en la esclavitud, en la pobreza, en el dolor más crudo que un hombre puede soportar. Y aún así, en medio de esa oscuridad, Epicteto encendió una luz que sigue brillando hasta hoy. Piensa en ello.
Un hombre sin libertad exterior, sin bienes, sin títulos, logró conquistar la única libertad que importa, la libertad interior. Mientras los poderosos de su tiempo se hundían en la codicia y el miedo a perder, él caminaba ligero, dueño de sí mismo, invencible ante los golpes del destino. Y ese es el legado que nos deja, que ningún hombre puede robarte tu mente, que ningún infortunio puede arrebatarte tu dignidad, que ningún dolor puede encadenar tu alma si aprendes a gobernarte. La vida seguirá trayendo pruebas, pérdidas, traiciones, injusticias, enfermedades. Eso no cambiará. Pero lo que sí puede cambiar es cómo eliges enfrentarlas. El sabio no maldice la tormenta, aprende a navegarla. No pide que el destino lo obedezca, aprende a caminar a su lado. No busca la aprobación del mundo, se aprueba a sí mismo. Ahora las frases de Epicteto están en tus oídos, pero deben bajar a tu corazón. No basta con escucharlas, hay que vivirlas, hay que recordarlas cuando la vida golpee, hay que hacer de ellas un escudo contra el caos del mundo. Y yo te invito a reflexionar. ¿Cuál de estas frases resonó más contigo? ¿Cuál es la que sientes que llegó en el momento justo de tu vida? Compártelo en los comentarios, porque tu reflexión puede ser también el espejo que otro necesita. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la sabiduría estoica. Llévate contigo esta certeza. No eres dueño de todo lo que te ocurre, pero sí eres dueño de ti mismo. Y en ese dominio está tu libertad, tu paz y tu verdadera riqueza. Descansa ahora, con la calma de quien sabe que la vida no siempre obedece, pero que el alma puede mantenerse firme, libre y serena.